Noches, amados hermanos, qué gusto de volverlos a ver imaginariamente. Bueno, el que me está viendo es usted. Qué alegre que nos podamos conectar. Y pues primero Dios, ya creo que el tiempo se está llegando, tengamos un poquito de paciencia. Dios nos está dirigiendo, yo espero que lo vamos a hacer muy bien. Ya estamos deseosos, ¿va? No ansiosos, sino deseosos de podernos ver y poder cantar, alabar y adorar al Señor, que eso es lo que Dios nos ha mandado a hacer, ¿va? Vamos a orar, a pedirle a nuestro Padre que nos le ayude a usted y me ayude a mí. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, por esta oportunidad de poder predicar tu palabra. Señor, y te pedimos que abras el entendimiento, abras nuestro oído, nos des, Señor, habilidad, Señor, por medio del Espíritu Santo para poder dar a entendernos y que podamos hablar claramente al mensaje que tú has puesto en nuestro corazón, Señor. Que esta semilla, que es tu palabra, pueda caer en buena tierra, dar fruto 30, 60 y 100%, Señor. Lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Toda distracción, toda enfermedad, toda situación que se opone, en el nombre poderoso de Jesús ministramos un espíritu de paz ahí en la casa, Señor, donde está, para que la palabra, Señor, pueda recibirse, Señor, adecuadamente. Gracias, Padre. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Yo quisiera empezar leyéndole un pasaje de la Biblia que está en Daniel 11:32. Dice: con halagos hará apostatar a los que obran inicuamente hacia el pacto. Mas el pueblo, fíjese, este es el punto de todo. Mas el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. Qué interesante. Fíjese, el pueblo que conoce a Dios, no de oídas. ¿Vale? Eso me viene recordando a mí, a Job. Me viene recordando que de oídas conocía a Job al Señor, pero dice, pero ahora mis ojos te ven. Entonces, aquí me llama mucho la atención, dice, mas el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. O sea, no se dejará embaucar, no habrá forma en que el enemigo nos pueda engañar, porque nosotros conocemos que nuestro Dios es el Dios de ayer, de hoy y de siempre. Sabemos también que aunque nosotros seamos fieles e infieles, Él permanece fiel. Entonces, por lo menos esas dos cosas, esos dos versículos que le acabo de decir, creo que si nosotros los tenemos bien metidos en nuestro corazón, parte de lo que es nuestro Dios, aunque, hermano, nosotros nos vamos a llevar eternamente para conocer a nuestro Dios, ¿va? El tomo tierra, digo yo siempre, es la Biblia. Ese es el tomo de la tierra, va para nosotros, pero a los que estamos destinados, los que deseamos, los que estamos luchando para continuar el viaje y llegar a estar con Él, hermano, eso va a ser una cosa extraordinaria, ¿va? Y pues y no nos queda mucho, hermano. Déjenme decirle, yo llevo esperando 40 años y ya el tiempo yo lo puedo percibir, las señales, el espíritu nos hace ver que no falta mucho. Así que vamos a entrar al tema. A mí me gustaría darle el nombre del tema. ¿Cómo nos ve Dios? Qué interesante cómo en la naturaleza humana nosotros procuramos, y no digo que esté mal, está muy bien, hermano. Yo creo que nosotros, hay un refrán en el mundo: así como te ven, así te trato, así como te veo, te trato. Y es bien importante que nosotros tengamos un cuidado para cuando nos relacionamos con los demás, de vernos bien, ¿va? Y qué importante es saber que la gente piensa bien de uno, que tiene un buen testimonio. Hay que luchar por eso, porque acuérdense que a veces se predica con los hechos, más que con las palabras, pero es muy interesante cómo es que Dios nos ve. Usted me está viendo ahorita, yo no lo estoy viendo, pero usted tiene un concepto acerca de mi persona y Dios tiene otro concepto. Y eso es bien interesante. Y yo, con todo respeto, sí me importa cómo es que usted me ve, porque eso es lo que yo presento. Pero me importa un poco más, o bastante más,
¿cómo es que me ve Dios? ¿Quién soy yo para Él? ¿Va? Y definitivamente, hermano, hoy que estaba leyendo este tema, se me abrió mi mente en varias cosas, ¿va? Y yo quisiera que eso que me pasó a mí también le pasara a usted. Voy a tratar en el nombre de Jesús explicarle realmente lo que yo logré ver en estos versículos. Quisiera volverle vamos a leer Job 1:6. Job es muy conocido y nos deja, siempre que lo leemos, nos deja mucho bagaje de aprendizaje, ¿verdad? Dice, hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor. Y Satanás vino también entre ellos. Fíjense qué cosa, ¿va? Qué interesante es esto, ¿va? Y Satanás, ¿qué andaba haciendo ahí? Fíjense, aquí hay que ver dos cosas. Una, que vinieron los hijos de Dios. Satanás era otro que se presentó. Y fíjense, y dice, y vino también entre ellos Satanás. Y el Señor dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Fíjense, le hizo una pregunta, ¿de dónde vienes? Pero me llama la atención, hermano, que Dios le permitió entrar en la reunión. Fíjense, muy interesante, dejémoslo así. No quiero explicar ni quiero imaginarme, porque esto sí debe tener un porqué. Entonces Satanás respondió al Señor, qué interesante, esto es importante. Y le dijo, de recorrer la tierra y de andar por ella. En otras dice, de rodear la tierra. Me gusta más de rodear porque ese es su estilo. Y hay un animalito que tiene el mismo estilo, no sé si hay otros, pero se me viene a mí aquel pasaje, creo que es de Timoteo, ¿va? Que dice que el diablo anda como león rugiente alrededor de nosotros, viendo a ver a quién se devora. O sea, es una estrategia de él. Parece que es Dios, bueno, él aprendió de Dios. Dios rodea. Dios nos rodea. Incluso en el libro de Job, el mismo Satanás le hace ver que él tiene rodeado a Job, a su familia y sus pertenencias, les hizo muro alrededor de ellos para protegerlos, pero dice, quita el muro y vas a ver si no te maldice él en tu mera cara. Mire qué interesante lo que el diablo sabe de nosotros. Yo no creo que estaba mintiendo. Usted y yo sabemos que a veces actuamos nosotros de esa manera. Primero Dios, nosotros no, pero sabemos que esa es la actitud del hombre, ¿va? Que a veces maldice a Dios de una forma renegando, blasfemando, ¿va? Pero dice, y el Señor le dijo a Satanás, ¿te has fijado? Es que aquí empieza el tema, ¿va? ¿Te has fijado en mi siervo Job? Fíjese, primero, no le dijo solamente Job, sino dijo mi siervo. Eso es muy interesante, que primero Dios lo ve como siervo. Era un servidor de Dios, era alguien que estaba al servicio de Dios, no era Job solamente. Nosotros decimos el libro de Job y es que Job, pero el Señor lo miraba como siervo. El tema sí se llama ¿cómo nos ve Dios? Entonces Dios lo vio como siervo. Y entonces empieza a describir y empieza a decir cómo lo ve Él. Y una de las cosas dice, pero no hay ninguno como Él sobre la tierra. Eso quiere decir que el Señor ya había inspeccionado. Ya había visto sobre toda la tierra que no había uno que tuviera las características que tenía su servidor. Interesante, ¿va? Porque vaya siguiéndome el hilo, lo que estoy diciendo, porque hermano, ¿cómo le gustaría a usted y cómo me gustaría a mí que Dios opinara lo mismo de nosotros, hermano? Que dijera que nosotros somos sus siervos. Fíjese, hermano, y que no hay ninguno como nosotros en la tierra. Sería bárbaro esa opinión del Señor, ¿va? Extraordinaria. Y dice, hombre intachable, número 1, intachable. O sea que no había nada que señalarle. Recto, ese es otro concepto. Recto es fácil de entender, ¿va? Straight, no torcido. Temeroso de Dios. Unas características, hermano, extraordinarias. Y apartado del mal. Aquí sí podemos aplicar lo que hemos estado viendo nosotros
que nos ha estado hablando el apóstol acerca del Padre Nuestro, ¿va? Que dice que nos guarde del mal. Fíjese, eso es una de las cosas que que el Señor Jesús nos enseñó cuando oremos, que le pidamos que nos guarde del mal. Pero fíjese que bien interesante, este hombre ya sabía apartarse del mal. Es interesante eso, hermano. Y respondió a Satanás al Señor: ¿acaso teme Job a Dios en balde? Y mire cómo nos tiene catalogado, o cómo nos tiene cómo tiene conocimiento acerca de nuestra actitud, de nuestra forma de ser. Porque en algunos casos le puedo decir que habemos o hay gente que no en balde le teme, ¿va? O sea, ¿sabe qué le está diciendo? Este personaje que tú lo has calificado con 4 cosas, si le quita lo que tiene, él es un interesado. Si te lo quita, vas a ver cómo va a cambiar, cómo va a actuar. Entonces, fíjense, ahí estamos viendo cómo nos ve el diablo, que el Señor lo reprenda, y cómo nos ve Dios. Y yo le diría, y cómo nos ven los hombres. Eso es bien importante, nosotros tener este concepto. Pero yo quisiera que no nos enfoquemos, aunque estamos mencionando a este personaje feo, que nos coloquemos o nos proyectemos en lo que Dios opina de nosotros. Fíjense, yo lo que veo acá es que cuando usted ve todo el libro de Job, que son 42 capítulos, si lo leemos detalladamente, si lo leemos despaciamente, nosotros nos vamos a dar cuenta que todo esto lo fue desarrollando. O de alguna manera, él en todo ese periodo de tiempo que vivió, se le fue viendo en todas las pruebas que él iba llevando, estas actitudes que tenía, hermano. Lo bonito sería hacer un cuadro sinóptico, ¿va? Y ver que de esto, 1, 2, 3, estas 4 cosas, en qué momento operaban, ¿va? Pero sin duda alguna, Dios no se equivoca cuando mira a alguien, ¿va? Y interesante, porque yo veo acá que esto le sirvió a él, estas 4 cosas le sirvieron para entrar en la otra etapa. ¿Y cuál era la otra etapa? Pues yéndome al final, el mismo Job lo menciona. Y la primera etapa era que él le conocía al Señor de oídas. Pero ahora le dice él que en el 42 va, pero ahora después de dice que después oró por él y le devolvieron todo lo que había perdido. Interesante, y al doble. Pero entonces él, en ese proceso que llevó, cualquiera diría, qué lindo, ¿vale? Le devolvió todo. Pero hermano, mientras perdió todo, ¿cómo soportar? Yo me pongo a ver detenidamente a Job. Yo en algunas etapas de mi vida me sentía como identificado en algunas cosas, en algunos sufrimientos que pues Dios ha permitido, ¿va? Para que yo vaya madurando. En algunos momentos me he identificado con Jacob también, sufrimientos y pues correcciones, ¿va? Pero Job yo digo, hermano, qué dolor, todo lo que tenía lo perdió, definitivamente. Entonces, fíjese qué valor tiene, uno dice, yo quisiera ver al Señor. Pero mire lo que le costó a él. Porque él tuviera solo con oídas, tenía un oído de fe, porque tenía un hombre que tenía un oído despierto, solo con eso él ya tenía este tipo de actitudes. Pero tuvo que pagar el derecho, hermano. ¿Y cuál fue pagar el derecho? Perder todo lo que tenía. Ahora, déjame verlo así, sin sentimientos, ¿va? Verlo de una perspectiva, de un análisis, sin poner mi corazón, porque si lo pongo me quedo corto. Pero hermano, al fin y al cabo, esas 4 cosas que Dios, esos 3 anillos que Dios puso alrededor de ellos, que fue la vida de Job y su salud, la vida de su familia y luego sus posesiones.
Interesante, esas tres cosas Dios se las dio. Fíjese, ¿cómo es que a veces uno se aferra? Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo. Yo no pensaba esto, pero ahora que soy cristiano, desde que me hice cristiano, empecé a entender que todo lo que yo tengo, Dios me lo ha dado, incluyendo a mis hijos. Porque si Dios hubiera sido un hombre estéril o hubiera tenido una esposa estéril, no hubiera tenido hijos. Y todo lo que hemos logrado hacer, incluso lo que estoy haciendo ahorita delante de usted, es por la misericordia de Dios, hermano. Entonces, ¿qué tengo de mí? Pues solo la disposición, algunas veces, hermano, porque a veces ni eso tiene uno, que es parte de como que algo que le deja a Dios a uno personal, que uno pueda decidir si sigue o no al Señor. Pero aquí la cuestión es que es tremendo, hermano, el proceso que llevó este hombre. Ahora, bien, aquí el Señor, lo más importante es que quiero recalcar, es lo que Dios logró ver en él. Y fíjese que así, de pasaditas, hermano, yo creo que, aunque no lo tengo apuntado aquí, otro hermano que Dios lo observó de una manera bien tremenda y se lo llevó vivo, fue Enoch. Dice que, imagínense, si caminó 300 años con él, lo observó cómo caminaba. Y le agradó. En la tierra, cómo le agradaba, que se lo tuvo que llevar, hermano. Enoch dice que dio testimonio. Entonces, para dar testimonio a Dios no es tan fácil, hermano. En todo lo que hizo, se levantó de una manera tremenda para caminar con Dios, y dice que vivió 365 años. Pero prácticamente lo que hacemos cuenta nosotros, si no estamos mal, 65 años caminó sin Dios. Y 300 años caminó agradando a Dios. No solamente caminar, es que mire, hermano, esto es bien interesante. Nosotros, el testimonio de Dios no es nomás nos convertimos. Él nos ve del principio a fin, pero el testimonio depende de cómo es que nosotros nos vamos desarrollando. Porque esto tuvo que ponerlo Job. O sea, estas virtudes, estas características, hermano, fueron desarrollándose en la vida de él. Ahora, la pregunta es, nosotros cuántos años, yo pues presumo y siempre le digo 40 años. Entonces, ¿qué cosas Dios conoce de mí? ¿Qué cosas podría avalar Dios durante 40 años que le haya agradado de mí, hermano? Yo quisiera que el Señor, sin llevar el trato que llevó Job, dijera esto de mí. Espero en Dios que algo de esto pueda decir él de mí, ¿va? Porque es que esto no se trata solamente de que hablemos de Job. Tenemos que hablar de algo que está en la Biblia y que tiene una aplicación para nuestra vida. Porque si no estamos solamente leyendo un libro para pasar el tiempo o tener conocimiento, pero no es solamente para eso, hermano. Aunque puede ser para eso también, pero definitivamente nosotros tenemos que extractar algo para nosotros. Si a Job lo miraba de esa manera, mi pregunta es, ¿cómo me mira Dios a mí? ¿Qué es lo que opina Dios de mí? ¿Y qué es lo que yo opino de él? Pero esto sería otro tema. Entonces, miremos algo más. Lucas 9:18. Fíjese, y mientras Jesús oraba a solas, estaba con él los discípulos. Y le preguntaron diciendo, les preguntó diciendo, ¿quién dicen las multitudes que yo soy? Fíjense, lo primero, le preguntó por las multitudes. A ver si se habían dado cuenta ellos, si solamente estaban, como decía mi papá, dejar de estar pajareando, o de otra forma, dejar de estar abriendo la boca. Pone atención en lo que estás haciendo, ¿va? Entonces aquí le dijo, ¿quiénes dicen las multitudes? Ellos habían oído. Quienes decían que era, y entonces aquí ellos acertadamente le dijeron lo que las multitudes pensaban de él, de Cristo. Entonces ellos le respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros algún profeta del Antiguo Testamento, que ha resucitado. Y él les dijo, pues, que ahí les cambió, ok, eso es lo que han oído, muy bien, eso es lo que ellos piensan. Ahora yo quiero ver qué es lo que ustedes piensan de mí. Y vosotros,
¿quién decís que soy yo? Esa es una pregunta interesante, hermano. Y Pedro le respondió, atinado Pedro, ¿ah? El Cristo, el Cristo, el Cristo de Dios. Hermano, y ahí nosotros sabemos lo que el Señor le dijo. En pocas palabras le dijo, esa revelación no viene de tu carne. Eso no viene de tu... no es una convicción personal. Eso te lo tuvo que haber revelado mi Padre. Entonces, qué interesante, ¿va? Aquí estamos, se podría viendo dos ángulos, ¿va? Lo que Dios piensa de mí y lo que yo pienso de Dios, ¿va? Pero no nos vamos a desubicar, sino vamos a estar en lo que es el tema. ¿Qué Dios piensa en nosotros? Pero a mí se me ocurrió poner esto porque para que vayamos pensando, ¿va? Acerca de este tipo de preguntas que podríamos hacernos o podrían hacernos, ¿va? Pero sigamos adelante. Mire cómo veía Dios a Job. Conectamos otra vez a Job. No hay ninguno como él sobre la tierra. Eso ya lo subrayamos. Hombre intachable. Hombre recto. Hombre temeroso. Aquí me salen 5, creo, no 4. Sí, 4 siempre. Temeroso de Dios y apartado del mal. Ahora, la pregunta, quitemos la número, la A. 5, perdón. 1, 2, 3, 4, sí, son 5, perdón. Son 5. Fíjense, quitemos la número 1 o la A. ¿Será que nosotros somos intachables delante de los ojos de Dios? Yo le dejo, le tiro la chivola, le tiro la pelota. Rectos, ¿cómo se mira usted? ¿Y cómo cree que Dios lo mira? ¿Temeroso de Dios? Eso de temeroso. ¿Sabe qué me recuerdo yo? Ay, hermano. Hay varios ejemplos, pero el que más me impacta es cuando uno le da a Dios lo que más ama. Me recuerdo que esa fue una de las expresiones cuando le impidieron que pusiera el cuchillo sobre Isaac, Abraham. Hermano. Dijo, detente, no le hagas daño al muchacho, porque hemos visto que temes a Dios, que era lo que le habían pedido a su único hijo, al que más amaba, a Isaac, hermano. Y tal como Dios se lo había pedido, así se lo dio. Entonces el temeroso, no, pues yo le temo a Dios, va. Yo no sé, le tengo miedo, pero tenerle miedo es una cosa. Este es un temor reverente. ¿Sabe quién otro le temía a Dios? Había tremendo, hermano. José en la casa de Potifar, hermano, tremendo. Yo me tengo mis sospechas que ese no fue, ese fueron varias citas que hizo esta muchacha molestándolo insistentemente. Eso no fue una sola tarde o un solo día. O sea, de alguna manera lo iba debilitando y lo iba debilitando. Y que, por cierto, yo creo que hubiese podido caer, pero él tenía dos conceptos bien interesantes. Uno, fíjese, el horizontal. Él se había dado cuenta que el patrón que tenía le había dado mucho y que él necesitaba ser leal o ser un hombre fiel a aquel que lo había puesto. Fíjese, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Esa es una de las formas que él entró como un esclavo. Prácticamente, él sabe qué le dijo, para ir recordando, de todo lo que está aquí puedes tomar, excepto mi mujer, le dijo. ¿Sabe que eso me recuerda a mí? Al Señor, cuando estaban en el Edén, Adán y Eva, ¿va? De todos los árboles que hay, puedes comer, excepto del árbol. Y ya le dijo. Entonces, interesante, ese tipo de pruebas, hermano. Y usted sabe que él salió de ahí. De la única manera que salió fue huyendo. Y más sin embargo, diría alguien, ¿pero ¿y de qué le valió? Si al final, fíjese, qué interesante eso, ¿va? Al final lo metieron a la cárcel. La pregunta, ¿y dónde estaba Dios? ¿Va? Esa es la pregunta por ejemplo, hay mucha gente, he oído yo que algunos ministros cuentan esas experiencias, la gente les manda textos y le pregunta,
¿qué es lo que está haciendo Dios ahorita en este tiempo? Como dice, ¿y por qué Dios permitió esto? Es la pregunta, ¿y por qué? Yo diría, ¿para qué lo permitió? Bueno, pero no nos salgamos del tema. Entonces, mire, estas cosas debemos de procurar nosotros pensar, ojalá Dios pensara en nosotros así. Y le digo una cosa, no lo quiero asustar, pero se lo tengo que decir, esto es poco comparado con la exigencia que hay para ser esposa. Esto se podría decir que son rudimentos comparado, hermano, a lo que para lo que a nosotros nos espera. Son otros requisitos aparte de estos difíciles, fuertes. Por eso es que dice Apocalipsis, creo que 22, y la esposa se preparó. Entonces debemos de prepararnos. Aquí hay una preparación que están haciendo con este hombre. Que por cierto, con estas virtudes ya las llevaba de ganar, hermano. Ahora, lo difícil era soportar cada una de las pruebas que pasó, ¿verdad? Porque pudo haberlo descalificado en algún momento lo que Dios pensaba de él, mas sin embargo Dios dijo bien de él, hermano. Bueno, sigamos pues. Job 42, 10. Y el Señor, fíjese, así termina el 42, y el Señor restauró el bienestar de Job cuando éste oró por sus amigos. Y el Señor aumentó el doble todo lo que Job había poseído. Interesante, ¿va? Mire, esto nos debe de servir, ahorita pongo atención. Mire, hermano, hay veces que uno no sabe, puede ser que esté en una prueba, puede ser que esté en una disciplina de Dios. Pongamos esas dos. ¿Cómo saber, va? Muchas veces no se logra ver, pareciera que fuera lo mismo. Pero cuando uno se da cuenta de esta narración, hay algunas características que uno puede ver como esta, que se logra ver al final. Y esto, ¿sabe qué me acuerda a mí? Cuando llamaron a Abraham. Abraham quería que le dieran el itinerario de su viaje, él quería saber a dónde lo iban a llevar, que si iba a estar mejor donde iba a ir, y que, bueno, él quería asegurarse su camino, y el Señor dijo, sal de Ur de los Caldeos, y en el camino se te dirá. O sea, tú no te preocupes, solo debes de saber que es Dios el que te está llamando. Y así debe ser nuestra actitud, ¿va? Bueno, ¿y qué me van a dar? ¿Y cuántas ovejas me van a dar? ¿Y de cómo me voy a mantener? Tú preocúpate que Dios te llame a la obra. Que Él no que la gente te diga, sino que Él te diga a ti que Él te ha llamado. Y si es cierto Él te ha llamado, Dios no va a fallar. Dios te va a sostener en todo sentido, espiritual, físico, para que puedas desarrollarte como un buen ministro, como un buen colaborador de Dios. Pero entonces aquí miramos nosotros que al final de Job se cumplió lo que Dios opinaba de él y lo subió a otro nivel, ¿va? Pero miremos algo más. En otra versión, mire cómo me gusta, creo que puse 3 slides. Después de haber orado Job por sus amigos, el Señor hizo prosperar de nuevo. Es lo mismo, pero en diferentes palabras me hace ver otros ángulos. Lo hizo, o sea, que una de las cosas que se le habían acabado era la prosperidad. ¿Y de dónde venía la prosperidad? Lo que empecé diciéndole, ¿va? Que todo lo que Dios nos da, pues viene de Él. Y Él era próspero porque Dios lo había prosperado. Entonces dice, el Señor lo hizo prosperar de nuevo. Y le dio 2 veces más de lo que antes tenía. Mira qué interesante, hermano. Yo no sé si tú estás en un trato de Dios, si Dios te está perfeccionando, pero lo que tú debes de saber es si realmente estás en un trato de Dios, aunque te quedes sin nada. Y al final tú te vas a dar cuenta que estabas en un trato de Dios porque Dios te va a hacer prosperar o te va a devolver todo el bien que tenías antes, no al mismo nivel, de mejor manera. Ahí ya te empieza a hablar Dios. Ahí ya estás tú analizándote, porque sin duda alguna tú ya has pasado épocas difíciles. Y si te estás pasando eso ahorita, no te apresures, espera que se finalice la prueba.
¿Qué es una prueba? Es para probarnos, es un test, es un examen. No es para destruir, no es para matar. E incluso lo que hablamos que es una disciplina, tampoco la disciplina es de otra manera, tiene otro concepto, Dios, acerca del que nosotros nos han enseñado o al que nosotros nos imaginamos. No es para destruir, sino para que seamos mejores, hermano. Bueno, creo que aquí tengo, no, ya no tengo. Fíjense, me llamó la atención este pasaje. Ezequiel 14:20. Dice, y aun si Noé, fíjense, Daniel y Job vivieran ahí, y sus hijos y sus hijas sobrevivieran, solo ellos se salvarían por su justicia. Yo, el Señor omnipotente, lo juro por mí mismo. Ahí está hablando de un juicio que Dios está haciendo sobre su pueblo. Pero me llama la atención cómo menciona a 3 personajes extraordinarios que Dios opinó de ellos, hermano. Y fíjense, dice, no incluye a sus hijos ahí. Dice, fíjense, aún si Noé fue uno, Daniel era sabio, y Job, mire, aparece en otros libros, vivieran ahí y sus hijos y sus hijas sobrevivieran, solo ellos se salvarían por su justicia. Entonces, algo que tenían en común los 3, que eran justos. Interesante, hermano, es maravilloso esto, ¿ah? Cómo pueden pasar los libros, cómo pueden pasar los años, cómo puede dejar uno de existir en cuanto a existencia de vida bios, ¿va? Pero Dios los iba recordando a uno, porque ahí fue el Espíritu que trajo al profeta, que dijera esto en el 14:20, que los recordara todavía, hermano. Se puede imaginar lo que él todavía vivía en la mente de Dios. ¿Y cuánto hombre, hermano? Pero a ellos los eligió y los puso a los 3. Y hermano, cuando uno los estudia, qué extraordinarios son esos 3. Y si se da cuenta, los 3 tuvieron que pasar unas pruebas tremendas. Noé fue el único de su generación. Daniel fue el único del grupo que llegó a Babilonia, que no solamente vivió, sino que también estuvo ejerciendo un cargo durante toda su vida. Bajo 4 o 5 reyes estuvo él. Y por otro lado, Job, al que vamos a hablar. Interesante. Ojalá que Dios se recordara de todo lo que hacemos nosotros, bueno, hermano, y no cosas malas. Sigamos. Jueces 6:12. Vamos a hablar de otro personaje. Fíjense, interesante este personaje. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo. Valiente guerrero. Fíjense, póngale atención a esto. Primero se le apareció el ángel del Señor, ¿verdad? Se le apareció y le dijo, le habló, el Señor está contigo, valiente guerrero. Pero hermano, no me quiero adelantar. Fíjense, le dijo, el Señor está contigo. Y él no lo sabía. Y no sabía, me estoy adelantando. 2 cosas no sabía este hombre. Que Dios estaba con él y que era un valiente guerrero. Él tenía otro concepto de él mismo. Pero mire, ahora si lo miramos a nivel terrenal, hermano, no se le miraba. No se le miraba. Él era un agricultor, era un hombre que estaba protegiendo algo, pero Dios le miraba las características. Primero que estaba con él, y segundo, lo miraba valiente y guerrero. De entrada, de una vez le dijo, ¿cómo te miro? Mire qué lindo, hermano. Entonces que Dios le respondió, no se la creyó. Señor mío, si el Señor está con nosotros, la pregunta va. ¿Por qué nos ha ocurrido todo esto? Y eso es interesante. Ahorita usted se puede preguntar, yo no sé si se la ha hecho o se la ha hecho en la mente interna, ¿va? ¿Por qué ha pasado todo esto? Yo no sé cuál es su respuesta, no la puedo oír, pero usted sí sabe cuál es. Usted sabe por qué está pasando todo esto. Espero que sepa. Espero que sepa. Y entonces, y fíjense, aparte de esto empieza a decir, ¿y dónde están todas sus maravillas? Que nuestros padres nos han contado. Mire, tenía buenos padres.
testificaban y hablaban de acerca del Dios que ellos conocieron. Y fíjese que aunque tenía buen testimonio y tenía buenos padres, él estaba comparando lo que sus padres le contaron y lo que él estaba viviendo. Que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos hizo el Señor subir de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en mano, en mano de los madianitas. Fíjense, mire, bien interesante esto, hermano. O sea, él estaba decepcionado, y sí estaban subyugados. Pero cuando usted va a estudiar este capítulo, aquí hay cosas bien lindas en este capítulo. Fíjense, primero me recuerdo yo que dice la Biblia que el Señor restaurará a los jueces al final de los tiempos. O sea, van a haber jueces tienen que haber en las iglesias. Y fíjense que cada vez que había, y lo lindo de comparar esto, y déjame decirle algo más también, porque antes de los jueces, antes de la boda, están los jueces. O sea, hay una boda, hay que creo que es Ruth la que estaba después de esto. Pero fíjense, interesante lo que dice acá. ¿Por qué nos ha ocurrido esto? Entonces, lo que yo le quiero decir acerca de por qué les había llegado esto, tenía un porqué, y la Biblia lo dice. Claro, él no lo sabía, pero la Biblia dice que cada vez que un juez se moría, el pueblo de Dios se volvía a corromper. O sea, mientras les tenían siervos de Dios cuidándolos, alimentándolos, defendiéndoles, el pueblo prosperaba, el pueblo hacía muchas cosas, pero se moría el juez. Fíjense, la tendencia, hermano, de volver a corromperse, entonces Dios los entregaba a una potestad. Entonces, ahí hay varias entregas, porque estas serían las entregas del Antiguo Testamento. Pero usted sabe que en el capítulo, creo que número 2 de Romanos, ahí hay 4 entregas también, que serían del Nuevo Testamento, y este sería como 7 veces se mueren los jueces, y 7 veces los entrega a diferentes personajes. ¿Para qué? Para que los disciplinen, hermano. Interesante. Entonces aquí yo le puedo decir la respuesta de por qué estos hombres, por qué este muchacho estaba como estaba, porque Dios les había levantado un enemigo que eran los madianitas. Pero ¿sabe qué era lo tremendo de los madianitas? Los madianitas eran un pueblo enemigo de Dios que se aliaba con otros, y que ¿sabe qué era lo que esperaban? Que no se robaban la semilla, sino lo que ellos se robaban era el fruto. Ya la cosecha estaba completa, arrasaban con ella, y después de llevarse todo, dice que les destruían la tierra para que ya no pudieran seguir sembrando. Fíjense, eso tiene aplicaciones bien tremendas en nuestra alma. Ahí podemos aplicar Mateo capítulo 13, ¿va? Pero no lo vamos a hacer en este momento. Pero entonces regresemos cómo Dios lo miraba a él y cómo él se miraba. Fíjense. Qué interesante esto. Veamos otro versículo. Y el Señor lo miró. Mire qué interesante. En el 6:14. Y dijo, ve con esta tu fuerza. Le vio que era valiente, que era guerrero, y le dijo que tenía fuerza. Le agregó algo más. Y libra a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te he enviado yo? Y respondió, Señor, ¿cómo libraré a Israel? He aquí mi familia. Entonces, ahí, fíjense, yo creo que no estaba poniendo atención, o no se la estaba creyendo a Dios. Porque, por ejemplo, aquí le mencionó fuerza. Anteriormente le había dicho que era valiente y era un guerrero. Y aquí ya le está dando autoridad para que libre al pueblo de los madianitas. Pero él, ¿qué era lo que hacía? Era esconderse y esconder el producto de la tierra. Entonces para eso aquí le hizo ver algo que él no miraba que tenía. Hermano, le dijo que era valiente y que tenía fuerza.
Entonces, como que estaba muy oculto, muy adentro de él. Y hay veces que nosotros, hermanos, cuando nos llaman al ministerio, por ejemplo, o cuando nos vamos a formar una familia, hay mucha gente que deja ahí muchas oportunidades de poderse casar tal vez con una persona bien adecuada, porque uno no se siente competente. Y después, cuando pasan los años, tal vez desesperadamente, pues se elige equivocadamente, ¿verdad? Pero es porque uno no logra ver lo que uno tiene. Y este hombre ahí está demostrando, Dios le está demostrando cómo lo miraba a él. No sé si me estoy dando a entender, pero Dios le estaba diciendo a él. Entonces, ¿qué le quiero decir a usted, amado hermano? Dios lo ve a usted y le ve todo lo que usted tiene. Ahí va a ver, vamos a ver otros ejemplos. Pero me llama la atención que él empezó a ministrarse. Vio que era muy alto lo que le estaban pidiendo, el obstáculo, dijo, no lo va a poder saltar. Y de una vez dijo, yo creo, entonces le dijo, ¿por qué me llamas a mí? Y lo primero que le dijo, como él se miraba, que he aquí que mi familia era la más pobre de Manasés. Entonces él tenía el concepto de grandeza en cuanto a la adquisición monetaria. Fíjense qué interesante. Si yo tengo dinero, entonces yo voy a ser grande. Y el Señor sin dinero lo estaba mandando a conquistar y le estaba diciendo toda la grandeza que él tenía sin ser el más rico. Porque él lo que está diciendo es que él era el más pobre, la familia de él, los más pobres de un grupo, de la tribu de Manasés. ¿Cómo sabía él? Bueno, saber de alguna manera lo estaba diciendo. Pero por otro lado dice, y yo el menor de la casa de mi padre, ¿por qué no vienes a buscar a mis hermanos que son adultos? ¿Usted cree que Dios se está equivocando? De ninguna manera. O sea que Dios aún esto ya lo había visto. Y más sin embargo dijo, no, es que yo no necesito ni que seas viejo, ni que seas joven, y ni que seas rico, porque todo eso va bajo mi cuenta, dijo el Señor. ¿Va? Pero el problema es cómo uno le va a creer a Dios. Fíjense, interesante esto, ¿va? Pero entonces dice, pero el Señor le dijo, ciertamente yo estaré contigo. Pero me llama la atención en el 6:14, y le dijo el Señor. Y luego, fíjense, tenía un diálogo con él, hermano. Qué lindo, bien. No solo cómo lo miraba, cómo pensaba acerca de él, sino también le hablaba y le daba instrucciones. Nuevamente en el 16, pero el Señor le dijo, le volvió a hablar. Lo estaba motivando, lo estaba llenando, estaba llenándole los vacíos que tenía, los complejos que tenía, los estaba arrancando. Y ciertamente yo estaré contigo. Mire, y esto es una de las cosas que nosotros debemos de entender, hermano. Mire, aunque no haya nadie con usted en el momento de la prueba, téngalo por seguro que el Señor nos prometió que iba a estar con nosotros hasta el fin. Y si Él lo dijo, Él va a estar ahí, aunque no lo mire y aunque no nos mire a ninguno de nosotros. Al contrario, si está solo, hermano, usted tiene que agarrar la fe, a la palabra escrita, al escrito está. Usted la Biblia dice esto acerca de mí, que Él no me va a abandonar ni me va a dejar. Interesante, hermano, fíjense. Y derrotará, de una vez le está diciendo que los va a derrotar. Le está dando la clave. Derrotarás a Madián como a un solo hombre. O sea, de fácil. Así de fácil, como si fuera uno. Los vas a matar a todos. Pero entonces ahí lo que tenía que pensar es, definitivamente, al que los va a derrotar es el Señor. Pero me puede usar a mí. Ahora, hermano, yo no sé cómo estás tú en cuanto a muchas decisiones de tu vida. ¿No será que tú estás igual que Gedeón? Y aunque has oído prédicas y aunque has oído, se te ha dado profecía y has oído tanto acerca de ti y que no le pones fe, es como si no la hubieras oído. O sea, prácticamente la has tirado a la basura. Entonces, por esa razón estás estancado, por esa razón no avanzas. Entonces nosotros nos dice la Biblia, que nosotros tenemos que esforzarnos igual y ser valientes, tenemos que ser vencedores, más que vencedores, para poder llegar a ser la novia de Jesucristo. O sea, tenemos una gran lucha, una gran batalla con nosotros mismos
y todo a nuestro alrededor. Pero fíjese, y Gedeón le dijo, tenían un diálogo, qué lindo. Y si he hallado gracia ante tus ojos, muéstrame una señal. Entonces ya lo empezó casi a convencer. A mí me parece que esta parte del 6:17, que no vamos a ahondar, me parece que es válida. Porque el Señor, si sigue viendo usted el 18 y 19, y creo que hasta el 20, lo hizo de una manera y lo hizo de otra manera, pero él quería estar seguro. Me imagino que había tenido muchas derrotas, estos marianitas y los que los acompañaban, hermano, los hijos de Oriente creo que eran también. Él estaba decepcionado, entonces tenía un diálogo con Dios, y mire, esta es una manera de orar, hermano. Tener una comunión con Dios, va, ¿por qué no puedo? ¿Y cómo me sugieres tú? ¿Y cómo podemos hacer? O sea, esa es la oración, no solo dame, ¿va? Y como una repetidera, sino, y a veces hasta sin sentido. Pero aquí es un diálogo que tenía Gedeón con el Señor, y el Señor le decía, y Gedeón le decía. Qué lindo, hermano. Dígame si no es un diálogo, una especie de oración, porque está recibiendo instrucción. Pero entonces, ¿qué es lo que le quiero decir acerca de este personaje? Hermano, fue un personaje extraordinario. Lo que le mandó a hacer Dios se cumplió. Le creyó a Dios. Fíjese, ¿cómo fue que logró hacerlo? Porque logró colocar las palabras de Dios en su vida. Le ministró. Lo que Dios le dijo, o lo que dice la Biblia, o lo que te dice en una profecía, tiene que ser lo que tiene que entrar a ti y sacar tu incredulidad, tu debilidad, qué sé yo, de que tengas tú, que te está impidiendo prosperar espiritual y prosperar también en lo natural. Deja que entre la palabra de Dios y te aconseje y sustituye eso negativo que te ha tenido estancado por mucho tiempo, hermano, porque este tipo de situación te estanca, te empobrece. Y dice que hacían empobrecer a Israel cuando llegaban estos. ¿No será que trabajas y trabajas y trabajas y de repente ¡fum!, llega estos malvados y te dejan sin nada? Pues como en bandada ya, pastor, que la llanta del carro, que la gasolina, que el motor, que esto y que el otro, y un montón de cosas. Se me descompuso la refri y un montón de cosas que le pueden pasar a uno, hermano. Pero no se va a echar atrás y ya no voy a ir a la iglesia y Dios no está conmigo. No, hombre, si eso es parte de la vida, todo se arruina, hermano. Si hasta nosotros nos arruinamos, y no las cosas materiales, se compran, se reparan y seguimos. Pero hay gente que se queda, hermano, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y me voy de la iglesia. Esa es una buena excusa para escapar donde nunca te debías de haber ido. De nunca te hubieras ido. Aún estuvieras a punto de morir, tú tienes que esperar la última palabra de Dios. Dios tiene la última palabra. En los diagnósticos, lo que te digan, pues los médicos saben lo que están haciendo, pero la última palabra de tu vida la tiene Dios. Definitivamente. Y ahí es donde le tienes que echar ganas, porque Job, hermano, llagado. Para mí, ¿sabes cómo lo conceptualizo yo ahora? Lo que tenía. Él tenía cáncer en toda la piel, en todo el cuerpo. Tenía un cáncer terrible, hermano. Era terminal, mortal. Y la pregunta, déjenme regresar un poco ahí, ¿y por qué Dios le permitió al pobre Job? Y no decía pues todo lo que opinaba. Es que ese es el misterio. Pero aquí uno puede darse cuenta que si Dios permite eso, vamos a estar mejor al final. Pero tenemos que caminar con las instrucciones de Dios, con lo que Dios dice de ti. Aprende a oír qué es lo que Dios dice de ti. ¿Cuántas profecías te han llegado a decir o te ha dicho el Señor en la casa de Dios? ¿Y cuáles todavía sigues creyendo? ¿Y cuáles sigues esperando? Eso es bien importante, hermano. El por qué, saber de lo que Dios opina de ti, es bien importante para poder proseguir, para seguir adelante. Bueno, sigamos pues. Vamos a seguir aprovechando. Entonces, fíjense, aquí quiero hablar un poquito más con respecto a lo mismo. Para irle dando forma a lo que estamos hablando de Gedeón. Y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina de Ofra, la cual pertenecía a Joás Abiezarita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar. Mire lo que él estaba haciendo. Era un hombre que era trabajador, hermano.
Y mire, un ojo, creo yo, en lo que estaba haciendo y otro ojo viendo cuándo iban a llegar los marianitas. Una vida bien terrible, hermano. Insegura, ¿va? Y dice, pero mire, era bien astuto. Aparte de eso, era bien astuto. Porque mire, no sé si usted había visto, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar. Pero hermano, el lagar, ¿qué es el lagar? Es el lugar donde se trituran las uvas para producir vino. Entonces, fíjense, les los estaba engañando. Ellos iban a ir a buscar al granero el trigo. Pero dijo, ahí no van a encontrar nada, se los voy a poner en otro lado. Se los llevó al lagar. Fíjense que las estrategias que tenía en lo poco, según él, que no era don nadie, y que Dios le daba esos luzazos, hermano. Y entonces, fíjense, dice, en esa lucha, en esa batalla que él tenía, a ver qué hacía, lo interesante dice, y el Señor se le apareció, y lo que leímos anteriormente, ¿verdad? Pero yo quería subrayar esto, que él era un hombre trabajador, estaba sacudiendo el trigo. ¿Qué quiero decir eso? Hermano, mientras estés en la batalla, mientras estés en la lucha, sigue trabajando, sigue echándole ganas, te va a ayudar, no te dejes caer, no te dejes que venga la depresión, continúa, haz algo, levántate, anímate, porque eso va a ayudar mucho para que tú puedas lograr salir del problema que estás pasando, de la prueba que posiblemente Dios ha permitido. Y si Dios la permitió, te va a sacar, nos va a sacar. Eso tenlo por seguro. Te lo puedo certificar por experiencia propia y te lo puedo certificar por lo que dice la palabra de Dios. ¿Verdad? Dios no deja ser Dios de nosotros cuando nosotros nos morimos, no, porque uno a veces la muerte la tiene como una calamidad y no, hermano, la muerte es ir allá con Él a descansar, es glorioso. Digo yo, si lo logramos ver de esa manera. Si es que tanto deseamos irnos con el Señor, pues yo creo que debemos de estar conformes el día que nos digan, bueno, se va a morir. Bueno, pues era lo que yo quería, irme a estar con el Señor, pero nuestra naturaleza, como que esa nos detiene, como que esa es la que nos hace pensar, y sí, pero no, yo creo que ya pensándolo bien, la naturaleza de uno es no morir, hermano. Y fíjense que no está malo, porque así nos dejaron, ¿va? Ahora, lo que sí debemos de estar seguros es de tratar de hacer morir las obras de la carne por el Espíritu. Mire, pues, veamos algo más para ir terminando, el tiempo se me está yendo. Y él le respondió, oh Señor, ¿cómo libraré a Israel? He aquí, bueno, esto ya lo leímos, lo estoy redundando. Pero fíjense, aquí hago un resumen. El Señor está contigo, valiente guerrero. Valiente guerrero, le vuelvo a poner. Mire que a quién le dicen valiente guerrero. Número 1, sacudiendo el trigo para esconderlo. Un hombre que prefería esconder el trigo en vez de pelear por él. Fíjense, eso tiene aplicación espiritual. Si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha pasado esto? Era un hombre que reprochaba al Señor. Fíjense, con todo eso lo llamó el Señor. O sea, lo estoy proyectando de otra manera. Luego, pero el Señor ahora nos ha abandonado, se sentía abandonado, estaba engañado. En ningún momento, hermano, no estuvo nunca abandonado porque los ojos de Dios estuvieron sobre él para que él pudiera decir lo que dijo de Gedeón, fue que sus ojos estuvieron puestos en él. Pero fíjese, me pasó una época de mi vida. Cuando yo me di cuenta que el diablo me había timado, cuando más me sentí yo lejos de Dios, después Dios me mostró que era cuando más cerca estuvo de Dios conmigo, hermano. Pero es la mente y las circunstancias y lo que uno conoce de Dios. Si verdaderamente conociéramos a nosotros, como el versículo que pusimos al principio, el de Daniel, el que conoce al Señor será fuerte y actuará, no solamente de ser fuerte, decía, sino que actuará. Entonces, qué lindo, no solamente debemos de procurar que Dios nos conozca, o que Él opine en nosotros, sino nosotros debemos de llegar a conocer cómo es nuestro Dios. Y por último, aquí abajo le puse, mi familia, la más pobre de Manasés, se sentía menos que los demás.
Y hubo varios hombres en la Biblia que tenían complejo. Fíjense que Juan el Bautista, el Señor lo mandó por delante para anunciar, para preparar el camino del Señor. Pero una de las cosas lindas que él vino haciendo, y que ese era su trabajo, dice, todo valle, súbase, y todo monte, descienda. Todo apocado, todo acomplejado, no, tienes que levantarte. Y todo orgulloso, que descienda. O sea, el equilibrio, Dios ni trata con los orgullosos y le cuesta tratar con gente como esta. Pero mire, más sin embargo, a pesar que, ¿usted cree que Dios ignoraba los complejos que él tenía? Claro que sí, pero digo, eso para mí no es nada. Para Dios, pero para él lo tenían detenido. Los complejos, si tú no los puedes superar, vas a estar mucho tiempo detenido, hermano. Y tal vez Dios tiene cosas grandes para ti, pero el complejo que alguien en la vida te dañó acerca de tu estima propia, debes de preguntarle al Señor. Y la Biblia dice quién eres tú para él. Mira, lo primero es que dice que nos dio un espíritu de adopción, de llegar a ser hijos de Dios. Solo con eso es más que suficiente. El creer usted de verdad que es un hijo de Dios, hermano, si nosotros hijos de fulano, de Enrique Lobos, o pónganle su apellido al de su papá, sabemos qué cosas pudimos haber alcanzado. No digamos que somos hijos del rey. Todo lo que es de él es de nosotros, hermano. Lo que pasa es que todas las riquezas y todas las oportunidades, otros las han tomado. Pero nosotros que somos hijos de Dios, a veces estamos desaprovechando lo que otros sí lo aprovechan. Yo creo, hermano, que es necesario que nos levantemos en el nombre de Jesús y que tú sepas que Dios tiene un concepto acerca de ti y que es bien importante saberlo. ¿Y cómo lo puedes saber? Leyendo la Biblia. La Biblia dice quién eres tú para Él. Por ejemplo, dice que somos un pueblo escogido. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Somos una raza. No somos de todas las razas, somos una raza. Somos un pueblo nuevo, diferente. Nosotros no estamos contados ya, aunque tu color te delata de que vienes de una etnia. Nosotros ya no estamos en eso, hermano. Tal vez físicamente, pero ya espiritualmente nosotros estamos en una raza nueva. Y eso nos debería de ayudar mucho. Y no sentirnos, no, es que a los que somos de Latinoamérica, los blancos nos humillan. Esto es una mentira que no la tenemos que creer nosotros, porque Dios tiene un concepto diferente de nosotros, hermano. Ni la pobreza, ni el grado escolar, ni tu inteligencia. Dios te llama con un propósito, porque Él es el que te va a dar a ti todas las herramientas que necesitas para triunfar en la vida. Así que dejemos atrás todo complejo y sepamos que Dios nos ve de una manera, no como alguien nos enseñó que nos miráramos. Tenemos que derrotar el mal concepto que la vida o las personas tienen acerca de nosotros, porque Dios tiene otro tipo de concepto. Si yo te sigo leyendo un montón de casos, te convencería aún más de lo poco que hemos podido hablar. Pero primero Dios, vamos a seguir el martes con este tema, porque hay otras cosas lindas que debemos de saber. Y termino con algo bien interesante. Hermano, cuando llamaron a Moisés, hay dos cosas en el llamamiento de Moisés. Una de las cosas que llamaron a Moisés, porque Dios vio en Moisés lo que no tenían otros hombres. Pero no me quiero enfatizar en esto que voy finalizando, sino que Dios le dijo a Moisés que sacara a su ejército. Hermano, pero si nosotros miramos que se pasaron toda la vida haciendo adobes y ladrillos, ¿qué ejército? Si yo el ejército pienso que lo trabajan como los ejércitos de la tierra. Pero Dios ya lo miraba como un ejército sin armas. Eso me parece una tontera, hermano. Decirle a alguien, mira, tú pareces un soldado y no tienes armas y no tienes ni constitución. Pero Dios, como miró a Job, así miraba a su pueblo allá en la esclavitud.
Dijo, aquí porque están esclavos, aquí porque ya se han olvidado de su Dios, pero cuando yo los saque de Egipto, los voy a hacer diestros para la batalla, porque ustedes son mi ejército. Y esa fue una de las cosas que mencionó David cuando Goliat los quiso haber humillado. Ese fue el enojo que tuvo David, ver cómo quería humillar a los ejércitos del Señor. Él mismo lo vuelve a decir. Dios se lo dijo a Moisés y lo ratifica a David cuando a él le tocó que derrotar a ese gigante, hermano. Pero Israel no se lo creía, ni se lo creyó cuando salió, ni se lo creyó cuando estaba enfrente al gigante. Porque para terminar, tenían a un rey acomplejado. Y hermano, y eso no lo dejaba a él seguir. Bueno, dejamos para más tarde. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos hablar de ti siempre y no nos cansamos, nos emocionamos, nos alegramos, nos alimentamos, Señor. Bendice a tu pueblo allá en su casa, allá donde está, Señor, y que esta noche ellos puedan ir y reposar y descansar para tomar fuerzas nuevas. Guárdalos, Señor, que el ángel de Jehová acampe alrededor de ellos, los guarde y los defienda, y que el día de mañana, Señor, en el nombre de Jesús, nos volvamos a conectar a la 1 de la tarde para a cantar, para adorarte y recibir nuevamente la palabra. Muchas gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das nuevamente. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Feliz noche, hermanos.